Dios le bendiga. Con ustedes su amiga y hermana en Cristo, Evelyn Peña, compartiendo una vez más esta programación viva y eficaz. Sí, esta programación que se transmite cada otro viernes, dos veces al mes. Te invito a que escuchen esta programación en este día. Si por primera vez escucha, bienvenido. Mantente sintonizado porque Dios seguramente hablará a tu vida. Viva y eficaz es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva todo el tiempo, es acción, es eficaz, siempre va a traer beneficio, va a abrir camino a nuestra vida, va a llenar nuestra vida de bendiciones, nos va a llenar de luz, de entendimiento, de sabiduría. La palabra de Dios es aún poderosa y suficiente para crear aún lo que no existe, porque todo lo que existe fue hecho cuando Dios habló. Y hoy, seguramente, querido amigo, Dios hablará a tu vida. Así que te invito a que te mantengas sintonizado, a escuchar esta programación viva y eficaz. Aleluya. Poderosa y grande es la palabra de Dios. Si por primera vez tú escucha, no te muevas. Mantente ahí, que voy a orar en esta hora. Aleluya. Dando gracias al Dios Todopoderoso por una oportunidad que me da una vez más de poder llegar a esta audiencia. Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús, vengo delante de ti, dándote gracias por el Dios grande y bueno que tú eres. Señor, porque solo tú tienes el conocimiento, el poder de saber a dónde llegará esta programación en esta hora, en este día, Señor. Solo tú conoces la vida, los hogares, Señor, donde tú hoy te manifestarás a través de tu palabra, donde tu palabra tocarán, Señor, vidas, Señor, donde tu palabra encaminarán, Señor, abrirán caminos, donde tu palabra salvará, donde tu palabra hoy sanará, Señor, porque tu palabra son vidas, Señor, son medicina a nuestro cuerpo. Sí, tu palabra es poderosa aún para sanar el alma quebrantada, el espíritu quebrantado. Tu palabra es suficiente, poderosa, y solo tú sabes dónde está la necesidad. Yo sé que llegará, Señor. Yo te doy gracias porque tú conoces dónde está onda, Señor. A través de esta red, Señor, llegarán. Padre, manifiéstate en tu infinita misericordia y en tu gran amor y en tu gran poder, sanando y libertando, Señor, a las vidas que están en necesidad. Señor, sosteniendo al que se siente débil, fortaleciendo, sí, aquel que necesita fortaleza, dando dirección al que necesita dirección, Padre. Yo te doy honor, te doy honra y te doy gloria por esta oportunidad, Señor, que tú me permites una vez más de transmitir esta programación viva y eficaz. Sí, querido amigo, y si tú tienes alguna pregunta o desea la oración, nosotros podemos orar contigo y escuchar o contestar tu pregunta. Puedes llamar al teléfono 855-91 o al 1-855-917-3524. 855-917-3524. También, mientras la programación está siendo transmitida, también puedes charlar con nosotros o después, o escribir tu pregunta, tus inquietudes, o si necesita la oración, puede hacerlo a www.soulwinnerz.org. Puede hacerlo al www.soulwinnerz.org. Será de grande bendición escuchar de ti. Te invitamos a que lo pueda hacer. Puede charlar con nosotros mientras esta programación se lleva a cabo. Puede dar tu opinión, puede hacer preguntas y felizmente contestaremos y oraremos también por ti, por tu necesidad. No te sientas limitado. Puede pedir la oración porque hay poder en la oración. Aleluya. Así que hoy en esta tarde estaremos hablando sobre un pasaje que se encuentra en Primera de Samuel capítulo 25. Es sobre la historia de David y cómo dos personas llegan a ser parte por causa de la historia de David. Esta persona llegan a tomar un papel aquí en la palabra de Dios, donde hoy vamos a contemplar, a observar, a estudiar para poder aprender de lo que este pasaje nos regala. La palabra de Dios siempre
es viva y eficaz. La palabra de Dios nos enseña, dice segunda de Timoteo 3, que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, para reprender, a fin de que todo hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y eso es lo que la palabra de Dios hace. Siempre que abrimos nuestro corazón y nos disponemos a escuchar, ellas ministrarán a nuestra vida. Ellas van a traer corrección. Ellas van a instruirnos. Ellas van a traer dirección. Ellas van a impartir vida, porque la palabra de Dios es vida. Es el pan que nos alimenta. Así que dispón tu corazón y tu espíritu a escuchar palabra de Dios viva y eficaz. Primera de Samuel capítulo 25 relata la historia donde David, después de la muerte de Samuel, se va al desierto en Ramá, se va al desierto en Parán. Y esto queda entre las montañas de Judá. Y David está allí con los hombres, quizá porque Samuel, el profeta Samuel, quien lo ungió para ser rey, quien ha sido un amigo para David, acaba de morir. Y relata que todo Israel sintió la muerte de este hombre de Dios, que dio testimonio de que se podía vivir para Dios, que fue uno de los últimos jueces durante este tiempo de la historia bíblica, donde Samuel traía palabra de Dios al pueblo, donde el pueblo era guiado por el profeta Samuel, y también donde el pueblo lo desechó porque querían rey, y es donde se toma ahí que viene el rey Esaú, y Dios desecha al rey Saúl para elegir a un rey conforme a su corazón, que era David. Y David, un joven que fue ungido por Samuel, llegó a ser quizá un gran amigo de Samuel. Y David, cuando este hombre, este amigo muere, se va al desierto, se va, se aísla y están en este lugar, en las montañas. Y entonces David allí tiene los hombres que le siguen, porque David para este tiempo ha estado peleando por causa del pueblo de Israel. Aunque no está siendo reconocido como rey por todo un país, una nación, David sí pelea por la causa justa de su país y se mueve y sirve. Y vemos aquí en este pasaje que aún en medio de que David está siendo afligido, siendo perseguido por Esaú, que no admite que su reinado se terminó, no por causa del hombre, sino por causa de que Dios lo desecha como rey y elige a otro rey que es David. Entonces él se convierte en el enemigo de David, y David tiene que huir y es perseguido por este rey. Y está pasando diversas pruebas y situaciones difíciles, y más difícil cuando perdemos un ser querido, a alguien con quien nosotros contamos como un amigo. Y mientras David está allí en este desierto entre las montañas, puede servir a unos pastores que están allí en la región, según relata la historia, y les sirve, porque, querido amigo, aunque estemos pasando por momentos difíciles, por momentos de prueba, podemos ser útiles, podemos seguir sirviendo, podemos ayudar a otro, aún en medio de nuestra necesidad. Nosotros podemos servir de socorro a otro, aún en medio de nuestra aflicción. Podemos ser de protección a otro, aún en medio de nuestra aflicción. Es lo que indica lo que hizo David. Y mi meditar, mi reflexión en esta historia, y mi pregunta a ti, y mi pregunta a mí misma, porque la palabra tanto ministra a ti que escucha como a mí que Dios me la está dando y está usando mi boca para transmitir, es cuál es o cómo es. ¿Cuál es o cómo es nuestra reacción o nuestra acción, nuestro proceder? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es o cómo es nuestra postura ante la prueba, ante el caos, ante la aflicción, ante cuando recibimos una mala noticia? ¿Cuál es nuestro proceder? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra reacción ante lo negativo, ante cuando las cosas no suceden, no van a la forma, de la manera que nosotros estamos
estamos esperando que van a suceder. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cuál es nuestra acción? ¿Cuál es nuestro proceder? ¿Cuál es la postura de un hombre y de una mujer de Dios? ¿Cuál debe ser delante de los ojos de Dios nuestra acción cuando estamos en medio de la aflicción? Vemos que David, aún en medio de la aflicción, en medio de su tristeza, de que es perseguido, de que sufre, puede servir. Esto, pastor, y vamos a leer la historia para ver el relato, cómo ellos pueden decir cómo David le sirvió. Y esta historia comienza narrando primeramente la muerte de Samuel. Pero eso en el versículo 1. Vamos a comenzar en el versículo 2. Y declara la palabra así. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico. Y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de mala obra, y era del linaje de Caleb. Y quiero detenerme ahí. Este hombre era muy rico. Su nombre es Nabal, y según ellos dicen, un hombre duro, un hombre difícil. Según la misma palabra, un hombre que era duro en su proceder, que era de mal genio. Según la definición que puedo encontrar en otras versiones, era un hombre duro, un hombre áspero, un hombre de carácter fuerte. Era un hombre necio, llama la palabra, le faltaba entendimiento. Sin embargo, este hombre era casado con una mujer que es hermosa en lo físico, en apariencia. Es una mujer hermosa, pero es una mujer de entendimiento. Es doble completa, por dentro y por fuera, porque tiene entendimiento, tiene sabiduría, tiene prudencia en su caminar. ¿Por qué esta mujer está casada con un hombre que es tan duro, tan áspero, que es insensato? Y ella es de entendimiento. Eso no lo sabemos. Quizá para ese tiempo los matrimonios eran diferentes, eran arreglados, o quizá por la riqueza, porque muchas veces los hombres son grandes de acuerdo al mundo cuando poseen riqueza, se encuentran en una posición de grandeza, de poder, y de poder de acuerdo a los ojos del mundo porque tienen riqueza, pero su proceder no habla nada de grandeza, sino todo lo contrario. Le faltaba poder en su carácter, le faltaba tener poder en tener comunión con Dios o reconocer a Dios, porque muchas veces las riquezas o las posesiones que transmiten de acuerdo al mundo que somos personas o que estamos en posición de poder y que creemos que las cosas son nuestras, pero todo el poder, todo lo que Dios nos da no es nuestro, sino simplemente es para que seamos administradores de lo que se nos permite tener, para usarlo bien. Amén. Pero vemos que este hombre no es así. Es un hombre de carácter difícil, necio o de mal genio. Un hombre que le falta entendimiento, simple, que es como su naturaleza. A pesar de que es de la descendencia de Caleb, del linaje de Caleb heredó la riqueza, pero no heredó el carácter, porque Caleb era un hombre de fe. Caleb fue de los que cruzaron el desierto con Josué. Caleb fue de la generación que se levantó con Moisés, de los espías que fueron a mirar la tierra, y cuando subieron en un grupo que Moisés envió a mirar la tierra que Dios le había dicho que tenían por heredad, tierra que fluye leche y miel, mientras subió un grupo, en ese grupo estaba Caleb y estaba Josué, y de todo lo que subieron, lo único que hablaron buenas cosas fueron Josué y Caleb, y dijeron a Moisés: subamos porque nosotros somos más. O sea, Caleb es un hombre de fe, un hombre de visión, es el linaje de Caleb, un hombre que aún en su edad mayor, en su vejez, dice: yo tengo la misma fuerza que cuando estaba joven, porque Caleb era un hombre
hombre visionario, un hombre que dependía de Dios y heredó lo que Dios le había prometido por causa de que él creyó y vio que la mano de Dios estaba sobre ello para heredar esa tierra. Caleb fue de esa descendencia y heredó. Él tuvo la bendición de poseer su heredad y vivir en ella. Y de este linaje es que viene Nabal. Y Nabal sale a la historia no por lo bueno que era, sino por causa de la historia de David, donde comienza aquí David, se acaba el tiempo de donde el pueblo de Israel pierde de profeta, de rey, donde Dios empieza a levantar un rey conforme a su corazón que guía al pueblo de Israel. Y Nabal viene a la historia por causa de David, pero no parece en nada a la descendencia, al linaje de donde él viene, que es Caleb. Aleluya, podemos aprender tanto de esta historia. Sabemos que David está en tiempo de aflicción, en tiempo de prueba, y que está en momentos difíciles, y que está en este lugar desierto, en este lugar entre las montañas, en este lugar apartado, separado, por causa quizás de su aflicción, de lo que está viviendo, para llegar a ser lo que Dios ha dicho que él va a ser rey de Israel. Aleluya. Y en esta prueba vemos que David muestra carácter de bondad, un carácter de compasión, un carácter que busca, que hace lo correcto aunque esté en medio de la prueba. Las pruebas vienen a nuestra vida muchas veces para mostrar la verdadera personalidad de lo que nosotros somos. Las pruebas son permitidas en nosotros, la aflicción, el caos, para revelar el verdadero carácter, la postura y la actitud de nuestro corazón. Y vemos que David pudo mostrar entendimiento, pero más adelante yo quiero llevarte a la dinámica de esta historia, de cuál es o cómo es la reacción o la acción, la postura, nuestra actitud, la actitud que debemos tener frente a la prueba, cuando el caos nos acecha, cuando la adversidad viene sobre nuestra vida, cómo debemos accionar. Primera de Pedro 1:7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. ¿Cómo se prueba la fe? Con fuego. Y así Dios permite que nuestra fe sea probada a través de la aflicción, de la prueba, para ver qué tan confiado estamos de Dios, qué tanto dependemos de Dios. Revelará nuestra actitud, nuestro carácter a Dios. Mostraremos la bondad de Dios, el amor. Actuaremos, reaccionaremos como lo haría Dios. Seremos prudentes, entendidos, sabios. Actuaremos desmedidamente, ligeramente en nuestra carne o en dependencia de Dios. Dice el mismo Pedro aquí: si es necesario que nosotros, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que la fe nuestra sea probada, así como el oro es probado. ¿Para qué? Para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Cristo. Para que sea hallada en alabanza, gloria y honra, para que demos gloria, honra y alabanza ¿a quién? A nuestro Dios. Y cuando Cristo venga, encuentre fe en la tierra, encuentre que lo hemos representado bien. Aleluya. David estaba en medio de aflicción y estaba haciendo lo bueno. Pero vamos a ver más adelante cuál es la reacción de David. ¿Cuál es o cómo es? ¿Cuál es o cómo es? ¿Cómo debe ser nuestra reacción, nuestras acciones, nuestro proceder? Aleluya, ante la prueba, ante la aflicción. Entonces vemos que está casado con una mujer prudente, con una mujer bella por dentro y por fuera, una mujer de entendimiento. No sabemos por qué, había dicho, pero está casada con este hombre que es insensato. Y relata la historia en el verso 4, y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas.
Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subir a Carmel e ir a Nabal y saludarle en mi nombre y decirle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. ¿Qué hizo David? Mientras se encontró con estos jóvenes, con estos pastores que cuidaban el ganado de Nabal, ¿qué hizo David? Se portó como un hombre de Dios, como un hombre que transmitía paz. Cuidó de ellos. Fue bueno para con ellos. Pregunta, dice el verso 8, pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Ellos vinieron como enviado de David a pedir. Grande debe ser la situación en que David está, que viene ante Nabal pidiendo, mendigando pan. Pero está haciendo lo correcto, viene en una manera humilde, viene con respeto y viene con honra, viene con amabilidad, con cortesía. Y viene y pide a este hombre que es muy rico. ¿Cómo es este hombre, Nabal? Muy rico. Entonces vamos a escuchar la respuesta de Nabal. El verso 10 dice: y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Y los jóvenes que habían enviado David se volvieron por su camino y vinieron a David. Quiero detenerme ahí antes de llegar a David. ¿Cómo es la respuesta de Nabal? La respuesta de Nabal es áspera, es grosera. Mas, sin embargo, la petición de David es una petición con respeto y humildad. Reconoce quién es Nabal, reconoce que tiene posesión y acude a él y le pide con mucha cortesía. Mas Nabal, ante estas peticiones, es áspero, es grosero, es brusco, no tiene compasión, no hay generosidad ninguna, ni amabilidad en Nabal en su respuesta. Más bien, su carácter aquí es mostrado. Él es un hombre sin entendimiento, dice la palabra, insensato, cínico en su forma de actuar. Y está despreciando, aún en su grosería, es grosero y áspero, también desprecia a David. Creo que para este tiempo ya él tiene que haber oído quién es David y lo que David ha hecho por Israel. Porque ya aquí la historia está, ya se conoce que David ha peleado por el pueblo de Israel y se ha puesto, ha hecho lo bueno por defender su país, su pueblo. Y yo creo que ya Nabal para este tiempo tiene que haber oído, él sabe. David no es un cualquier cosa. David, él está hablando como si David fuera un vagamundo que está en el desierto, que anda corriendo porque es una persona mala o de mala fama. Esa es la manera, su expresión demuestra desprecio, demuestra quién es un vagamundo, quién sé yo quién es, para darle de comer. Y se niega a hacer el bien, a darle a quien ha estado en la brecha por él,
por su pueblo, quien ha peleado, quien Dios ya ha ungido y ha separado, y la noticia ha corrido por todo el pueblo. Ya David es famoso de que ha peleado y ha vencido en el nombre de Jehová, y David ha honrado siempre a Dios en todo lo que ha hecho en su pelea, cuando él ha defendido al pueblo de Israel, cuando se ha confrontado a todos los enemigos que se han levantado con Israel durante esta historia, y David es conocido por el pueblo de Israel y saben que teme a Jehová y que será su rey. Aunque todavía no ha ocurrido, porque todavía el rey Esaú está persiguiéndole, pero se conoce de David y se sabe que es un hombre que teme a Dios y que en el nombre de Jehová ha peleado por su pueblo, y Nabal lo trata como a un vagabundo, como a un hombre que sin vergüenza, que hace lo malo, como si no supiera quién es David. David representa a Dios. Y entonces aquí se revela en verdad el carácter de este hombre. Pero vemos que cuando los jóvenes se acercan a David, hay una reacción rápida de David. David, actuado anteriormente, vimos su actuación de compasión, ha servido de protección, y vamos a leer porque los mismos jóvenes lo van a declarar más adelante en la historia. Entonces, los jóvenes, verso 12, los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Lo mismo que Nabal respondió, ellos han dicho a David. Cuando David escucha esto, verso 3, entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. David, un hombre de guerra. David era un hombre de guerra, un hombre que representaba al pueblo de Israel. Era un jefe, era un militar, alguien que estaba al frente de la batalla del pueblo de Israel. Y entonces David, al escuchar la palabra de Nabal, la respuesta de Nabal, tan grosera, tan áspera, tan falta de entendimiento, David reacciona rápidamente, y tenemos que tener cuidado cuando reaccionamos rápidamente en medio de que cuando se escuchan noticias negativas, cuando la respuesta de lo que esperábamos es lo contrario, cuando en vez de recibir bien, recibimos mal. ¿Cuál es nuestra reacción? Debemos de tener, aquí vemos que David reacciona rápidamente. ¿Y cómo reaccionó David? Con compasión, como había mostrado su acción anterior, era acción de compasión, era acción de un siervo, era la acción de un ayudador, pero aquí se levanta un hombre que se llenó de ira cuando escuchó la respuesta áspera, la respuesta grosera de este hombre que era muy rico, que se estaba creyendo que tenía poder en sus riquezas, no reconociendo a Dios, no sabiendo que todo lo que Dios pone en la mano del hombre es simplemente para que nosotros los administremos y hagamos buen uso de las cosas que se nos ponen en nuestra mano. Nosotros simplemente somos administradores de lo que Dios nos permite poseer aquí en la tierra para darle buen uso. Y Nabal no estaba haciendo de esto en esta hora, sino que había provocado a ira a David. David se enoja, David se aira, y vamos a ver lo que la palabra nos enseña sobre la ira. Según Santiago 1:19, la palabra de Dios declara que en la ira del hombre no gobierna la justicia de Dios. Y bien vemos a un hombre que reacciona rápidamente, lleno de cólera, lleno de ira, que va a destruir, a confrontar a este hombre por ser tan grosero. Santiago 1:19 declara y dice, todo hombre sea pronto para oír, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse.
Aleluya, la palabra de Dios nos instruye, nos corrige. Aleluya, todo el tiempo. Vida, todo hombre sea pronto para oír. Tengamos un oído abierto para oír. Seamos tardo para hablar y tardo para irarnos, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En la ira del hombre no se puede oír, no podemos escuchar ni obrar la justicia de Dios, porque no está. La palabra es bien clara, dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago 1:19. Y vemos que David, un hombre que había mostrado acción de siervo, de compasión, de sabiduría, de entendido ante la prueba, estaba en prueba, pero ahora David, en medio de malas noticias, hay otra reacción, hay una reacción rápida y una reacción en ira, y David se dispone a ir a hacer lo que Dios, lo que no le agrada a Dios, una acción en la que Dios no está. Muchas veces cuando obramos, reaccionamos rápidamente, eso es lo que podemos hacer, desconectarnos de Dios. Si le damos lugar a la ira en nosotros, la justicia de Dios no va a estar, no va a obrar. No hay bondad en esto. Mientras David había mostrado el carácter de Dios, ahora está siendo tentado a reaccionar, a ir y tener una actitud bajo ira, una acción bajo ira. Y la palabra declara, por eso bien la palabra nos enseña, nos reprende, nos instruye. La palabra de Dios es como espejo donde quedamos desnudos. Por eso que la prueba, el caos, la aflicción es necesaria para que pueda moldearnos y llevarnos a donde Dios quiere llevarnos. La prueba, querido amigo, no son para destruirnos. La prueba, aunque el enemigo, sí te quiero decir, Dios permite la prueba para pulirnos, para que saque lo bueno, para formar nuestro carácter, para llevarnos a una intimidad con Él, para llevarnos a una revelación mayor del Dios real y poderoso que Él es, para llevarnos a un nivel mayor de la fe, de dependencia de lo que le creemos a Dios. Pero sabemos que hay un emisario, que hay un enemigo que se levanta y puede la prueba, la tentación, tornarla a que nosotros podamos fallarle a Dios, y la puede tornar para destruirnos. Pero cuando nosotros confiamos en Dios, cuando de verdad hay un corazón que busca a Dios, hay un llamado, hay un propósito de Dios sobre tu vida, como lo estaba sobre la vida de David. Y David era un hombre que caminaba delante de Dios y Dios estaba con él. Y aunque había ahora mismo una reacción bajo ira, bajo su carne, Dios lo va a guardar, porque la palabra dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Primera de Corintios 10:12. ¿Qué quiere decir? Que no podemos depender de nosotros mismos, de una autosuficiencia en nosotros para la moralidad, para hacer lo que es correcto, porque esta carne no es lo correcto delante de Dios. Esta carne falla, esta carne puede caer. Aleluya, nadie está excepto a ser tentado o a caer. Jesús mismo dijo en Mateo 26:41, velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cómo es la carne? Débil. Y cuando le damos lugar a la ira, ¿qué está accionando? ¿El espíritu recto, el espíritu de Dios en nosotros, o está accionando la carne? Está tomando acción la carne, y la carne es débil. Jesús bien lo dijo, velar y orar. ¿Qué dijo? Velar. Mira, ten atento, ten cuidado de tu proceder, ten cuidado, vela de tus acciones, vela de tus pensamientos, vela de tu reacción, vela lo que dice tu boca, vela lo que va a hacer tus manos, vela donde tus pies van a ir, vela con quién tú estás, vela con quién te junta, con quién tú compartes, vela los lugares donde tú vas. Velar y orar. Dijo dos cosas que van conectadas. Mirar, está atento a lo que está pasando a tu alrededor. Mira, cuida de lo que de ti.
pero ora. Velar y orar van juntos. Velar y orar para que no entréis en tentación. ¿Qué nos va a guardar de la tentación? El velar y orar. En otra palabra, el ser prudente, el ser cuidadoso, el tener cuidado de lo que digo, de lo que veo, de lo que escucho, de lo que hablo, de lo que comparto, de con quién estoy, de a dónde voy. Velar y orar para que no entre en tentación, porque hay un espíritu que quiere agradar a Dios, pero hay una carne en nosotros que es débil. Aleluya. Ay, por una respuesta grosera, áspera, dura, David entra en ira, está tentado a actuar en manera que no agradaría a Dios. No está la justicia de Dios en la ira del hombre. Hay mucho que aprender de lo que dice Santiago, en oír, en callar, aleluya, en tardarse para irarse, para no dar lugar a la ira, aleluya. Bien debemos implementar lo que Jesús dijo en la oración del Padre Nuestro. Oh, aleluya, en Mateo 6:13, donde Jesús enseña sobre el orar, aleluya, sobre la oración. Y en esta oración modelo, el verso 13, Mateo 6 declara: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Tuyo es el poder. Tú eres Dios el que tiene el poder. Tuya es toda la gloria. Tú eres el único, mi Dios justo. Tú eres el único que tiene el poder para guardarnos del mal, para que no nos deje ser tentado, aleluya, caer en la tentación, para que no nos deje, Señor, fallarte cuando somos expuestos a la tentación. Ay, guárdanos, dice la palabra, líbranos del mal, guárdanos, Señor, aleluya, del mal, no nos metas en tentación. Y vemos que ahí mismo la palabra en 1 Corintios 10 relata, aleluya, que nosotros estamos siendo expuestos, podemos ser tentados, pero que el mismo Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar. Ese es el amor y la fidelidad de Dios. Ay, aleluya, que nos va a guardar en nuestra tentación, su fidelidad hacia nosotros, el amor hacia sus hijos, la fidelidad de Dios, porque el carácter de Dios es fiel. Él nunca nos dejará ni nos desamparará, dice su palabra, y Él nos va a guardar en medio de la tentación. Cuando la tentación viene, cuando las pruebas vienen, cuando el caos llega a nuestra puerta, Dios nos va a guardar, aleluya. Por eso es que debemos orar esta oración, velar y orar en todo el tiempo. ¿Cómo vamos a ser guardados del mal? Aleluya. ¿Cómo vamos a poder resistir al enemigo cuando Él, la tentación que viene a nuestra vida, quiere tornarla para destruirnos? Su palabra nos dice en Efesios 6:14-18 que nos revistamos de su armadura para que podamos resistir en el día malo, para que podamos resistir al enemigo. ¿Cómo se resiste al enemigo? Es en oraciones, revestido de la armadura, vestido de la armadura de Dios. Es de la única forma que podemos resistir, es en velando y orando, vestido de la armadura para poder resistir, aleluya, porque nosotros no está el poder, no está en la fuerza, solo está cuando dependemos y buscamos a Dios en todo tiempo y en todo lugar, aleluya. Ninguno somos autosuficientes para creer que podamos actuar en torno a la moralidad. Necesitamos a Dios en todo, aleluya. Necesitamos a Dios para que nos ayude en medio de la tentación y nos libre del mal. Solo Él, en su fidelidad y en su amor, nos dará, porque Él dice en 1 Corintios 10:13 que juntamente con la tentación Él va a proveer la salida. Dios es fiel, hermano. Dios es fiel a quienes lo buscan. Dios es fiel a aquellos que ponen su confianza en Él. Dios es fiel a aquel que abre su corazón para Él. Aquel que le ha dicho: Jesús, tú eres el Señor de mi vida. Jehová, tú eres mi Padre, mi Dios, y en ti confío, Señor. Mi vida está pegada a ti. Todo lo que
que soy se debe a ti. David vivía para Dios y lo vamos a ver más adelante, como aún la misma historia relata, aleluya, a través, esta historia relata del mismo carácter de David, del mismo que Dios guarda y vela de sus hijos, aleluya. Mas Dios, aleluya, guarda a David de esta tentación de caer y de pecar contra su Dios, de actuar en su fuerza bajo ira donde Dios no estaba. ¿Cómo lo vemos? Lo vamos a ver en el verso 14, vamos a seguir leyendo. Pero uno de los criados dio aviso ¿a quién? Abigail. Aquí entra la esposa de Nabal, una mujer de entendimiento. Aquí entra Abigail en medio de la historia. Abigail, una mujer de hermosa apariencia y una mujer de entendimiento, que a pesar de que está casada con Nabal, con un hombre que insensato, dice la palabra, a pesar de la riqueza y del poder que él se creía de acuerdo al mundo que tenía, era un hombre insensato, no tenía prudencia, mas esta mujer Abigail era una mujer de entendimiento, de hermosura, era hermosa, era bella por fuera y era bella por dentro, poseía entendimiento. Esto me dice a mí, el proceder de esta mujer me dice a mí que era una mujer que tenía comunión con Dios, me dice a mí que es una mujer que conocía a Jehová Dios de los ejércitos. Su postura, la postura que esta mujer muestra aquí en esta historia nos enseña a nosotros que a pesar de que estemos rodeados de gente insensata, de aún mira un esposo, que esto es algo tan cerca, aunque tú estés en una familia, en una descendencia, aunque puedan haber, tú estás rodeado de gente que camina en la insensatez, en siendo áspero, siendo de mal genio, tú puedes, aún quizás me atrevo a decir, este es mi entender, mi entendimiento que yo puedo percibir, que quizá esta misma actitud de este hombre necio, de este hombre, aleluya, de un genio malo, puede haber llevado a esta mujer a una dependencia total. Quizá Nabal era la prueba de Abigail, que la llevó a los brazos de Jehová, que la llevó a buscar a Dios en oración, que la llevó a velar, que la llevó a mirar y a contemplar a Dios y saber que Dios, Jehová Dios de los ejércitos, Jehová Dios era suficiente grande, que la llevó a tener conocimiento de la historia del pueblo de Israel. Ella sabía que David era un hombre con planes y propósitos de acuerdo a Dios, y era un hombre que temía a Jehová y que estaba en las manos de Dios y que su Dios lo guardaría. Dios, este entendimiento, esta mujer llena de sabiduría y de entendimiento, de un proceder prudente, la llevó a guardar a David de que cayera en esta tentación, aleluya. Dios puede aún en medio de tu aflicción ser lo que Dios use para llevarte a esa dimensión, a ese nivel de fe, o llevarte a ser como Abigail, una mujer prudente, una mujer de entendimiento, una mujer que sabe accionar cuando el caos viene para su casa, cuando hay amenaza de muerte, cuando el mal se acerca para su casa. Es una mujer que entiende relación, que entiende pacto, que entiende aún tiene un respeto mayor, sabe dar honra a quien honra merece. Ella sabe reconocer quién es David. Hay una postura en esta mujer que muestra grandeza de lo que es alguien que camina con Dios, que vela y ora, aleluya, a pesar de que su esposo es un hombre insensato y duro. Tiene a su lado una mujer entendida, una mujer sabia, una mujer con una postura correcta, una mujer que sabe reaccionar rápidamente al cuidado y al favor de su casa, una mujer que entiende principio, que entiende rango, que entiende cuál es su lugar de esposa, que conoce lo que es una relación de pacto y se pone rápidamente. Vamos a leer, quiero que escuche. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saluden a nuestro amo, y él los ha
se ha herido. O sea, no ha tomado en cuenta, ha pasado sobre ellos, lo ha menospreciado, y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros. Aquí está declarando, esto da testimonio de lo que David, de la acción de David anteriormente. Ellos han sido buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche. Ellos fueron muros de protección. Ellos protegieron a estos pastores, a estos trabajadores. Aunque David estaba en necesidad y en problema, en aflicción, pudo hacer lo bueno en el medio de su desierto, de su aflicción, de su angustia, de su proceso, de su prueba. Hizo lo correcto. Escucha, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas, ellos le sirvieron. David y sus hombres le sirvieron a estos jóvenes, a estos pastores. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Aún el siervo, cuando está hablando aquí, reconoce el carácter de su amo, aunque le respeta y le ha servido. Mira, no importa, a veces el carácter, lo que está delante de ti, podemos hacer lo correcto. Gloria a Dios, aleluya. Entonces esta mujer se levanta después de escuchar a este criado a hablarle y dijo, quiere decir que este criado reconocía aún quién era Abigail, la esposa, reconocía quién era su amo y le servía con integridad y quería lo bueno para su amo, y conocía a Abigail y conocía de su juicio, de su entendimiento, de su razonamiento, y vino ante ella porque también está preocupado por su amo, por lo que viene para su casa, para su amo. Aquí vemos una reacción fiel de un siervo, de un criado. En nuestro trabajo, donde quiera que estemos, podemos ser hombres y mujeres de carácter que muestren a Dios en nuestras acciones, en nuestra forma de servicio, que muestren fidelidad, aleluya, aunque seamos afligidos, aunque tengamos asmo, que sean ásperos, que no sean de carácter bueno, podemos aún nosotros ser fieles como este criado. Y dijo ella, Abigail, y dijo a sus criados, id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. No declaró nada. He aquí una actitud de entendimiento. ¿Por qué? Porque su acción necesitaba ser rápida, no porque le faltó el respeto a su esposo. Más adelante vamos a ver cómo es una mujer entendida y sí honra y conoce, aleluya, una reacción de pacto que ella se debe a su esposo y que sabe comunicarse con él. Pero en este momento Abigail, esta mujer entendida, sabe que no puede esperar, que lo que ella tiene que hacer debe tomar, y ella aquí aún no está fallando, sino que como esposa está tomando una actitud, una acción de lo que le corresponde a ella legítimamente. Esta mujer es todo entre esposos, es de ambos. Ella puede tomar decisiones y toma la decisión concerniente a su familia y se mueve rápidamente. Y dice el verso 20, y tomando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Vemos una actitud, aleluya, de una mujer sabia, de una mujer que no se pone a ver, ella no se detuvo. Cuando la prudencia está en nosotros, uno no pierde tiempo en detenerse, a dar lugar a cuestionar por qué este hombre. Ella no se detuvo a lamentarse, a decir una vez más una acción de este hombre que me desagrada, que me trae tristeza. He aquí que en vez de cuidar de mí, quizá ahora nos está exponiendo a la muerte o a la desgracia. No vemos una Abigail que buscó de qué aferrarse para quejarse, para hablar lo negativo en contra de su casa, sino que ella entendió la necesidad
necesidad urgente de su casa y así mismo procedió, lo cual demuestra, esta actitud de esta mujer demuestra la sabiduría y el entendimiento que hay en ella y va por otro camino. Aquí yo puedo ver la dirección de Dios sobre la vida de Abigail, porque dispuso su corazón y hubo una acción con entendimiento a hacer lo que es bueno y lo que es correcto para defender su casa. A pesar, ella no se detuvo a detener si su marido era bueno o era malo, si la actitud que había en él, sino que su deber era defender y proteger a su familia. Y yo creo que esta mujer fue dirigida por Dios. Ella envió a los siervos por otro lado y se fue, dice aquí, y dijo a su criado: y delante de mí y yo os seguiré luego. Y nada declaró. Ella lo envió, lo criado, con presente a David para calmar, aleluya, para calmar la ira, para ir apaciguando, una actitud de sabiduría, para ir calmando quizá la ira, el enojo, la cólera que se había levantado en David. Y cuando ella se encuentra, está frente a ellos, miremos la actitud de esta mujer. Y David había dicho, mira lo que David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Mira la actitud de David en ira, cuando nosotros esperamos bien y se nos devuelve mal. Cuidado, ¿cuál es? Aleluya. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cuál es el proceder? ¿Cuál es la actitud que debe de haber? ¿Cómo es nuestro proceder? ¿Cuál es y cómo es? Y vemos que David en su ira va dispuesto a destruir a este hombre, a su enemigo, a esta familia, porque esperaba que se le diera bien y se le devolvió mal. Pero vemos una mujer que aparece a ese encuentro. En el verso 23 dice: y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Vemos una postura. ¿Cuál es nuestra postura? Vemos una postura de humildad, vemos una postura de respeto, vemos una postura que reconoce rango, que reconoce que David es un hombre de Dios, reconoce que David está más alto que ella. Aleluya. Y el verso 24 dice: y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permita que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Ella se baja, ella toma una actitud de sierva. Esta es la postura de Abigail, de sierva. Una postura que pide, que entiende, que se pone a la brecha por su familia. He aquí una mujer que está dispuesta a rendirlo y a darlo todo. Una mujer sabia por causa de su casa. La mujer, aleluya, entendida y sabia, que entiende el valor de su familia, sabe ponerse en la brecha, sabe apelar, aleluya, por su casa, por su familia, y tomar una actitud de sierva ante el hombre de Dios, y le pide que escuche su palabra. Y en su hablar vemos que Abigail muestra sabiduría. Y el verso 25 dice: no haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo tu sierva no vi. Ella aquí aún se intercede por su esposo, reconociendo en otra palabra lo que dice, ese es su carácter. Él es simple y no conoce nada más. Es lo que quiere decir. Pero ella aún se pone ella y dice: perdóname a mí, perdona también a tu sierva, porque no vi. De haber visto a tu criado hubiese tomado una decisión, hubiese sido diferente la respuesta, y empieza a interceder por su casa, por su familia, por su esposo, a pesar de su actitud, y empieza a interceder también por ella misma, empieza a apelar y empieza a hablarle al hombre de Dios con respeto, con sabiduría, con una postura de sierva. Y aquí miramos este carácter. Esto me muestra a mí y me revela que Abigail es una mujer de Dios, una mujer que camina con Dios, que reconoce a Dios, que sabe servir.
Y el verso 26 declara: ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Esta mujer aún empieza a traerle una palabra a David, reconociendo, declarando quién David es, lo que Dios hace, que él es simplemente un siervo de Dios, un hombre de Dios, dirigido por Dios. Le recuerda: tú pelea la batalla de Dios, tú haces lo justo, lo correcto. Dios está contigo. Tú estás ahora en medio de aflicción, David. Tú estás en el desierto, ni casa tiene. Pero déjame decirte que el Dios que tú le sirves, porque tú estás haciendo lo que le agrada a Dios, tú estás peleando por el pueblo que Dios ama y estás ejecutando la obra de Dios. David, Dios cuida y vela de ti, y Dios te dará casa, Dios te dará tiempo mejores. Tú estás en medio de aflicción, en medio de prueba, y tu reacción que viene contra nosotros porque te hemos fallado, porque un hombre y una mujer de Dios sabe pedir perdón. Ella pide perdón, ella tiene una actitud de siervo, una postura que sabe humillarse y declarar, sabe confesar, sabe pedir perdón, y vemos aquí pidiendo perdón por ella, por la ofensa que se le ha hecho a este hombre de Dios. Y al hablarle palabras sabias al oído, le habla de parte de Dios. O sea que Abigail misma es usada para recordarle a David a quién él sirve y lo que Dios va a hacer con él. Que aún en el momento de aflicción que él está, en medio del desierto, entre montes, en montaña, Dios vela y cuida de ti, David. Y Dios te dará casa estable. Tú vas a tener día de paz. Aunque afligido tú eres ahora en este tiempo, yo te digo que tú haces lo que es correcto de Dios. Tú estás peleando no tu batalla, sino las batallas de Jehová, y el mal no se ha hallado en ti, en tus días no se hallará. Dios te va a guardar. El verso 29 declara: aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Aún Abigail está hablando proféticamente, le está recordando a David: mira, David, yo sé que tú estás irado en esta hora, yo sé que mi esposo te falló, yo sé que te hemos ofendido, que no hemos reconocido quién tú eres y el Dios que tú le sirves. Tú pelea la batalla de Jehová. Yo te voy a recordar a ti, David. Esto es una mujer que aún se atreve con humildad, aleluya, con sabiduría, con entendimiento, con palabras entendidas. Se atreve a confrontar a este hombre de Dios, a este jinete, a este guerrero, a este rey, a este hombre de Dios, y con palabras sabias le da un reproche, le confronta y le trae aún palabra profética, le recuerda del Dios que él sirve y de lo que Dios hace con los siervos, con lo que viven delante de él. Voy a seguir leyendo: y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrá motivo de pena ni de remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Le está reprochando, trayendo un reproche: David, no te vengue por ti mismo, no traiga en que los días cuando tú estés como rey, como príncipe de este pueblo, a lo que Dios te ha llamado, hayan remordimiento en ti. Y le dice: acuérdate, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios.
Esto quiere decir que Dios hace un cerco, aleluya, de protección alrededor de los que le sirven, de los que viven delante de Jehová. El hombre y la mujer que vive delante de Jehová es rodeado por Jehová. Tiene un cerco de protección donde nadie te puede tocar, donde nadie te va a hacer daño, donde que los enemigos se levanten contra ti y te persigan, no te podrán tocar, porque Dios tiene un cerco alrededor de ti. Lo que quiere decir un haz es como a veces como esa cadena que cargan un cofrecito en el pecho, está guardado, cargado ahí. Así es como un cerco que Dios hace. Así lleva a Dios al hombre y a la mujer que caminan delante de Él. Lo lleva colgado, lo tiene protegido a su corazón, a Él. O sea que Dios día y noche vela por el hombre y la mujer que le sirven, que viven delante de Él. Y aunque se levante un ejército, bien dice la palabra, aunque un ejército se levante contra nosotros, no temeremos, porque Jehová tiene cerco, Jehová te cuida. Ella le está diciendo, mira, Jehová te cuida, David. La vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Hay un lugar de protección que Dios ha separado para los que viven para Él, y ahí tú estás. Y Él arrojará la vida de tus enemigos como en medio de la palma de una onda. No te harán daño. Él los esparcirá. Así, querido amigo que escucha, así como Dios le está hablando a David a través de Abigail, de una mujer prudente y entendida, aleluya, te habla a ti en medio de la aflicción como le está hablando a él. No intente vengarte, guárdate de la ira, porque en la ira del hombre no gobierna la justicia de Dios. Guardémonos de actuar, de reaccionar rápidamente en nuestra carne, en nuestra autosuficiencia, aleluya, y guardémonos para agradar a Dios. Y tengamos oído atento para oír y oír reproche, porque aún esta mujer fue de tanto agrado lo que hizo a David. David abrió su corazón y recibió el reproche, aleluya, la exhortación que esta mujer le daba. Y aún un dicho él ha guardado en los salmos que dice que el justo me corrija. Es una bendición, es de placer, aleluya. Y vemos cómo David reacciona ahora, porque cuando un hombre vive delante de Dios, y aunque tiempo de tentación venga, aunque podamos caer o estemos al caer en la tentación, en lo débil de nuestra carne, Dios sabe guardarnos y hablar a nuestro corazón. Y David reaccionó a este reproche. Dios sabe velar y cuidar de nosotros. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel. Produjo la alabanza de nuevo en los labios de David. Esto trajo de nuevo la alabanza en la boca de David. Bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrase. Y bendito sea tu razonamiento, y la alabó a ella. Cuando actuamos en sabiduría, cuando actuamos de acuerdo a la guianza de Dios, aún habrán alabanza. Y aún David alabó a esta mujer y dijo, bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Y he aquí, David confiesa la actitud de él, confiesa lo que él estaba dispuesto a hacer. Cuando somos exhortados por un amigo, un hombre de Dios o la palabra, cuando somos exhortados y tú vives delante de Dios, cuando estamos expuestos al caer en la tentación, hay una actitud en el hombre y la mujer de Dios, y es una actitud de confesar, una actitud de abrir nuestra boca para reconocer quién es Dios, para alabar a Dios por su amor y por su misericordia. Pero hay una actitud rápidamente que confiesa la culpa, confiesa lo malo. Gracias, Señor, alabo a Dios, lo bendigo a Dios. En otra palabra, David está diciendo, alabo a Dios, bendito sea mi Dios, grande mi Dios,
gracias por su fidelidad. Oh, bendita tu mujer que te ha dejado usar, y bendito tu entendimiento, tu razonamiento que ha podido venir y encontrarme y librarme, aleluya, de lo que yo iba a hacer, a derramar sangre inocente, de hacer lo malo delante de Dios. Y hay una confesión en David, hay una acción de alabanza, de gratitud y de reconocimiento a Dios, aleluya. Y eso es lo que debe haber en cada uno de nosotros, en cada hombre y en cada mujer de Dios. Aprendamos de esta historia, aplícalo a tu corazón. En medio de la prueba se puede ser fiel, se puede hacer lo bueno, y aún en medio de la tentación Dios nos guardará. Podemos ser guardados y podemos recibir reproche y aplicarlo a nuestra vida y tener la acción correcta que agrada a Dios. Amén.